Si como cristianos vamos a poner nuestra fe, nuestra confianza y nuestra vida en Jesucristo, debemos tener la seguridad de quién es Él. Te saluda Paz Ox y bienvenida a nuestro curso Jesús, nuestro fundamento. Y hoy vamos a ver un fundamento, una veracidad, una verdad acerca de Jesús. Y a esta primera clase le hemos denominado Jesús histórico. Déjame hacerte una pregunta para comenzar. ¿Por qué eres cristiano? ¿Cómo sabes que Cristo realmente existió? ¿Has cuestionado alguna vez la existencia de Jesús? ¿Has cuestionado lo que la Biblia dice en cuanto a Él? Creo que son preguntas válidas, creo que son preguntas que tú alguna vez te vas a encontrar en el trabajo, en la escuela, con un familiar. Y creo que es importante que tú puedas tener las respuestas correctas. Déjame decirte algo. La fe cristiana siempre está arraigada en la veracidad. Quiero volvértelo a decir. La fe cristiana está cimentada, está fundamentada en la veracidad, en la verdad. Y una verdad comprobable, una verdad ratificable, una verdad que puede salir avante ante cualquier prueba. Muy bien, ahora escucha. Es por eso que necesitamos un fundamento firme, confiable y comprobable. Jesús, escúchame, no es solo una figura religiosa o un amuleto. Jesús es histórico. Te lo voy a volver a decir. Jesús es histórico. Y esta es una de las primeras palabras claves que sabes que tienes que registrar. No lo vas a poner en los comentarios, pero los vas a anotar en tu celular, los puedes anotar en tu libro de notas, porque son las palabras claves que al final te vamos a decir qué hacer con ellas. Entonces, la primera clave que quiero que pongas ahí es Jesús histórico. Muy bien. Así es que déjame decirte, Jesús es histórico, es decir, Jesús existió, se puede comprobar y no solo por un mero sentirse, es que yo siento que Él existió, sino más allá, sino por pruebas confiables y comprobables. Así que el Jesús de la historia es el Jesús de nuestra fe. Hoy estaremos aprendiendo sobre la persona sobre la que más se ha escrito y hablado en la historia de la humanidad. ¿De quién estamos hablando? Escucha, de Yeshua ben Yosef, significa Jesús, hijo de José, es decir, Jesús de Nazaret. Pero no vamos a hablar de él desde el punto de vista religioso. Descubriremos al Jesús histórico, despojado de su faceta divina, al hombre de carne y hueso que se esconde detrás de la figura que todos conocemos como Cristo, que es traducción del término hebreo Mesías, que significa ungido. Así es que la pregunta que debemos hacernos es la siguiente. Desde un punto de vista histórico, científico, ¿se puede demostrar la existencia de Jesús? La respuesta es contundente y clara. La respuesta es sí. Y hoy lo vamos a ver. Así es que vamos a nuestro punto de Jesús, un hombre de la historia. Muchas personas dicen que Jesús nunca existió. Otros consideran que sí vivió. Pero no hay forma de saber nada de él. Otros creen y comparan a Jesús y su historia con mitologías. Algo así como la mitología griega, algo así como la mitología romana, con sus propios dioses. No hablan de Zeus, hablan de Poseidón, hablan de Medusa, de Afrodita, etc. Pero creen que así que como Homero fue el héroe para la Odisea, así también Jesús es un héroe para la Biblia. Dicen que la historia de Jesús y su sistema de moralidad es parecida a muchas otras historias o leyendas que acontecieron previo al nacimiento de Jesús o incluso después. ¿Bien? ¿Qué es lo que quieren hacer? Quieren afirmar que la vida e historia de Jesús no es única. Pero, por más que puedan decirlo, Jesús no ha sido superado en sus hechos por ninguna persona. ¿Bien? Déjame platicarte lo siguiente.
el estudio del Nuevo Testamento ha sido por muchas personas, por muchos eruditos. Uno de ellos se llama Don Al Hagner. Él dice lo siguiente: el cristianismo verdadero, el cristianismo neotestamentario, escucha, depende absolutamente de la historia. Los fundamentos indispensables para la fe cristiana, escucha, son la encarnación, es decir, su nacimiento, la muerte, su crucifixión y la resurrección de Jesús como eventos reales, escucha esto, y comprobables. De tal manera que hoy quiero darte el primer fundamento de su encarnación. Jesús nació en tiempos de Octavio Augusto, que gobernó entre el año 27 a.C. y el 14 después de Cristo. Esto demuestra su encarnación, que se puede comprobar que existió, que era un hombre como tú y como yo, y que es comprobable. Después Jesús murió en tiempos de Tiberio, que gobernó entre el 14 y 37 después de Cristo, lo que justifica su muerte. ¿Notas esto? Entonces, hay cuestiones históricas que se pueden comprobar. Habla de fechas, habla de personajes totalmente comprobables y no tienen nada que ver con aspectos eclesiásticos o con aspectos religiosos. Simplemente es mera historia comprobable. Ahora déjame decirte esto. Si estamos viviendo a más de 2000 años, ¿cómo sabemos que Jesús de Nazaret fue real? Voy a volverte a cuestionar esto, a presentarte esta cuestión, a cuestionarte esta hipótesis. Si estamos viviendo a más de 2000 años, ¿cómo sabemos que Jesús de Nazaret fue real? Pues gracias sobre todo a los testimonios escritos y de arqueología. Su existencia puede ser verificada por las menciones que hacen en él diferentes autores. Y quiero hablarte de algunos autores. Y son testimonios de autoridades seculares, es decir, no cristianas, de la antigüedad. Y uno de ellos, por citar el más famoso, que era romano, es Cornelio Tácito. Es un historiador romano. Él es el más grande de la Roma antigua. Él habla de Cristo en sus anales, en sus compendios. En una crítica al gobierno de Nerón, que fue del año 54 al 68 después de Cristo, dice lo siguiente. Escucha lo que él expresa. Por lo tanto, viendo los rumores, Nerón subyugó a los reos y los sometió a penas e investigaciones por sus ofensas al pueblo que lo odiaba. Los llamaba cristianos, nombre que tomaban de un tal Cristo, que en época de Tiberio fue ajusticiado por Poncio Pilato. Reprimida por el momento, la fatal superstición irrumpió de nuevo no solo en Judea, de donde proviene el mal, sino también en la metrópoli, en Roma, donde todas las atrocidades y vergüenzas del mundo confluyen y se celebran. Escucha esto. Tácito alude a la muerte de Cristo y a la existencia de seguidores de un tal Cristo en Roma. ¿Notas? Nosotros estamos hablando de aquí de un historiador romano, nada que ver con cristiano. Y él asevera que Jesucristo existió. Y ahora viene otro llamado Suetonio. Él era un historiador romano, oficial bajo el emperador Adriano, narra las diferencias cuando los judíos estaban continuamente en disturbio con Roma, donde fueron expulsados. Lucas se refiere a este evento en Hechos 18:2. Dice, lo cual sucedió en el año 49 después de Cristo. También describe sobre el incendio que ocurrió en Roma en el año 64 después de Cristo. Bajo el reinado de Nerón, cuenta que Nerón castigó a los cristianos, una clase de personas entregadas a una superstición nueva y engañosa. ¿Notas cómo entonces aquí estamos hablando de dos personas no creyentes en Cristo, historiadores, gente que se estaba dedicando a narrar los acontecimientos, libre de cualquier influencia religiosa, y ellos están aclarando los acontecimientos y cada uno de ellos testifica la existencia de Jesús. La historia entonces muestra y justifica a que Jesús existió, que Jesús es real. Ahora escucha. Finalmente quiero hablarte de uno de los historiadores muy famosos llamado Talos. Uno de los primeros escritores seculares que mencionan a Cristo en el 52 después de Cristo, donde dice que solo existen fragmentos de sus comentarios. Y de esos comentarios se refiere sobre la oscuridad que cubrió la tierra
durante las horas de la tarde cuando Jesús murió en la cruz. Talos explica la oscuridad como un eclipse de sol, lo cual parece irrazonable, es decir, que no podría suceder. ¿Por qué? Porque un eclipse de sol no ocurre durante la época de la luna llena, y fue cuando Jesús murió durante la luna llena de Pascua. Talos no dudó que Jesús había sido crucificado, ni de que un hecho inusual había ocurrido en la naturaleza que requería una explicación. Lo que le preocupaba era la tarea de encontrar una explicación diferente al evento. Entonces, nosotros estamos viendo tres situaciones donde estos escritores, a través de sus narrativas, a través de sus escritos, a través de sus compendios, testifican de la veracidad histórica de Jesús. Muy bien, y una vez más, quiero señalarlo. No eran religiosos, no eran creyentes de Cristo, no eran seguidores de Cristo, no eran cristianos. Y esto muestra entonces, una vez más, la veracidad de que Jesús es histórico, es decir, es comprobable su existencia y es real. Y me gustaría darte esta segunda palabra clave. Quiero que pongas ahí Josefo. Así quiero que lo pongas, Josefo. Esa va a ser tu segunda palabra clave. Y ahora también me gustaría hablarte de otras referencias históricas, pero desde la perspectiva judía. Vamos a hablar a continuación de las referencias judías, de la historicidad de Jesús. Muy bien, y una vez más, los judíos, cuando nosotros vemos la historia, no precisamente tenían la misma creencia y la fe en Jesús como el Salvador, como el Rey, como el Mesías. Muy bien, entonces si alguien que no creía testifica de la veracidad de Jesús, habla entonces de que hay que considerarlo. Vamos a aprenderlo. Los expertos estudiosos han encontrado muchas referencias confiables acerca de Jesús. Hay bastantes, pero hemos seleccionado de muchas de las referencias confiables unas pocas que son importantes para citarlas aquí. Y quiero a continuación hablarte de una, crucifixión. Vamos a hablar de la crucifixión. En la Biblia judía dice lo siguiente: en la víspera de la Pascua, Yeshua fue colgado. Durante 40 días previos a su ejecución, un mensajero salía gritando: Él va a ser apedreado porque ha practicado la brujería y ha seducido a Israel a creer en la apostasía. Si alguien tiene algo que decir en su favor, que se presente y ruegue en su favor. Él fue colgado en la víspera de la Pascua. Colgado es otra forma, es otra manera de referirse a la crucifixión, como lo enseñan Lucas 23:39 y Gálatas 3:13. Esta horrible forma de muerte romana solo era conocida por los sabios judíos por medio de los juicios romanos y no era parte del sistema legal judío. ¿Qué significa esto? Cuando tú y yo leemos la palabra de Dios o cuando te leemos la Biblia, te das cuenta que los judíos no tenían la autoridad para poder crucificar a alguien. Eso solamente era injerencia romana. Muy bien. De tal manera que incluso los judíos testifican históricamente en sus escritos que Jesús existió, que Jesús es real, que el decir que Jesús es histórico significa que hay escritos que lo comprueban. Muy bien. Y ahora, hablamos de la crucifixión como un hecho. Ahora vamos a hablar de Jesús y sus discípulos. Muy bien. Estamos hablando desde la perspectiva judía. No te olvides. Un pasaje de la Biblia judía habla sobre la crucifixión de Jesús. Y hay una porción que afirma que Jesús tenía 5 discípulos: Mataya, Nakaya, Netzer, Buni y Todá. Mientras Mataya puede ser una referencia a Mateo. Nadie está seguro en cuanto a que los otros nombres pueden ser identificados con alguno de los otros discípulos que se mencionan en los evangelios. ¿Ok? Aquí el punto es la afirmación de que Jesús tenía 5 discípulos. Y esto puede explicarse por el hecho de que se dice que otros maestros de la escritura judía, como Yohanan ben Zakkai, Juan hijo de Zacarías, que es su traducción, dice que tenía 5 discípulos, que tenía 5 estudiantes. De cualquier manera, una cosa es cierta. Este texto afirma
que la tradición judía acepta el hecho de que el rabino Jesús tenía seguidores. Muy bien. Otro evento muy importante que los judíos también testifican en sus escritos es el nacimiento virginal. En las escrituras judías se usa para referirse a Jesús los siguientes títulos: Ben Pandera, Ben Panteré y Yeshua Ben Pandera. Muchos expertos estudiosos de las escrituras dicen que Pandera es un juego de palabras, un disfraz de la palabra griega para virgen, que significa partenos, ¿ok? El experto estudioso judío, escúchame, José Clauser dice lo siguiente: los judíos escuchaban constantemente que los cristianos, la mayoría de los cuales hablaban el griego de los primeros tiempos, llamaban a Jesús por el nombre de Hijo de la Virgen. Por eso, como burla, los judíos le llamaban Ben Pantera, que significa hijo de leopardo. En términos más españoles es hijo de la gata. Nosotros sabemos a qué se refiere eso. En otros pasajes dice, refiriéndose a Jesús, hallado en Jerusalén un rollo genealógico donde dice: fulano es un bastardo de una adúltera. En otro dice: su madre era Miriam, una peluquera de mujeres, como se acostumbraba a decir a las personas que se habían apartado de su marido. Otro: María, la cual era descendiente de príncipes y gobernadores, actuó como prostituta con los carpinteros. Este pasaje, por supuesto, es un intento de explicar lo que confesaban los cristianos en cuanto al nacimiento virginal de Jesús. ¿Ok? Entonces, aquí una vez más estamos viendo cómo hay escritos judíos, hay escritos en la Biblia, hay escritos que ellos consideraban importantes, donde se testifica, donde se comprueba, donde se narra la existencia de un Jesús, de Jesús de Nazaret, Jesús histórico. ¿Ok? Quiero concluir nuestra primera clase. Los fundamentos indispensables para la fe cristiana, como la encarnación, la muerte y la resurrección de Jesús, son eventos reales basados absolutamente en la historia. De tal manera que hay autoridades seculares y sabios expertos judíos que respaldan la veracidad de la historicidad de Jesús. Por tanto, desde un punto de vista histórico, se puede demostrar la existencia de Jesús. Y la fe cristiana siempre se ha arraigado en la veracidad. Aquí está la primera clase, Jesús histórico. Y quisiera darte la tercera palabra clave. Quisiera que pusieras ahí fe cristiana. Esa va a ser tu tercera palabra clave, fe cristiana. Aquí está nuestra primera clase de nuestro curso, Jesús nuestro fundamento. Hablamos de Jesús histórico, hablamos de que nuestra fe se basa en la realidad, en la veracidad, y que en la historia de Jesús es comprobable, tanto de gente que no es creyente, como los romanos, como los historiadores, como gente judía, y que sus escritos dan testimonio de que Jesús existió. Por eso tú y yo podemos confiar en Jesús. Así es que aquí está tu clase. Me da gusto, me da alegría que te hayas conectado y te esperamos en nuestra siguiente clase. Que Dios te bendiga.